Top 6 mejores sistemas de artillería fabricados en Turquía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a solo 6 de los mejores sistemas de artillería que han sido producidos por la industria militar turca. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 6. Obús autopropulsado T-155 Firtina. El T-155 Firtina, en turco T-155 Tormenta, es la versión turca del obús autopropulsado K9 Thunder de 155 mm fabricado en Corea del Sur. El T-155 Firtina ha sido construido sobre la base de las partes estructurales, armamentos y componentes motrices del K9 Thunder, siendo sus desempeños artilleros similares, pero diferenciándose en sus municiones, las que en el sistema turco le dan un alcance máximo de entre 40 hasta los 66 km, dependiendo del tipo de munición usada. Sus sistemas y equipos han sido adaptados a los requerimientos y estándares de la OTAN. El T-155 conserva la mayoría de las características del K9 Thunder. Sin embargo, su torreta refleja el diseño turco original, aumentando tanto la capacidad de munición como el peso de combate, reduciendo así la relación potencia-peso. La APU, unidad de potencia auxiliar, se instala mientras que se quita la vista panorámica del comandante. El INS, sistema de navegación inercial, y los sistemas electrónicos como la radio y el FCS, sistema de control de incendios, se desarrollaron en Turquía. En total, Turquía se equipará con 280 de estos obuses de 155 mm. 5. Obús Pantera. El obús Pantera es un sistema de artillería remolcada de 155 mm calibre 52 y es capaz de disparar proyectiles a un alcance máximo de 40 km utilizando munición de alcance extendido. Cuenta con una unidad de potencia auxiliar APU que le permite al Pantera movilizarse a una velocidad máxima de 20 km por hora. Fue desarrollado por la Corporación de la Industria Mecánica y Química MKEK, siendo el primer sistema de artillería completo que se ha desarrollado en Turquía, aunque según expertos, Singapur habría brindado asistencia técnica a Turquía basándose en el obús remolcado FH-2000. El Pantera tiene un peso de combate de 18 toneladas. Para su correcto funcionamiento necesita de 6 sirvientes. Su cadencia de tiro en modo ráfaga es de 3 disparos en 15 segundos, en tiro de persecución de 6 tiros por minuto y en fuego sostenido de 2 tiros por minuto. El alcance con munición estándar es de 18 km y con munición especial llega hasta los 40 km de distancia. Turquía tiene 400 de estos obuses en servicio y ha exportado 72 obuses a Pakistán. 4. Lanzacohetes múltiple T-122 Sakarya de 122 mm. El T-122 Sakarya es un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes desarrollado por la empresa turca Roketsan. El sistema fue presentado en 1995 y entró en producción en 1997. El sistema consta de 2 vainas de lanzamiento de 122 mm, cada una contiene 20 cohetes y en total el sistema lleva 40 cohetes de 122 mm. Está equipado con un sistema de control de tiro de última generación que calcula automáticamente los datos de disparo de cohetes con diferentes ojivas y es capaz de almacenar hasta 20 coordenadas de objetivos. El vehículo puede disparar cohetes individualmente o en salva. Con un lanzamiento completo cubre un área objetivo de 250.000 metros cuadrados, 500 por 500. Los cohetes del T-122 cuentan con ojivas de alto explosivo fragmentario o de racimo, que pueden contener sus municiones antipersonal o antitanque. El alcance máximo de disparo con cohetes de alcance extendido es de hasta 40 km. Turquía actualmente está desarrollando cohetes de 122 mm guiados por láser, que aumentan enormemente la precisión del sistema. 3. Lanzacohetes múltiple T-300 Kasirga. El sistema de misiles turco T-300 Kasirga, Huracán en turco,
está basado en el MLRS chino WS-1B con algunas modificaciones en el diseño. T-300 Kasirga es un sistema de armas tácticas utilizado en unidades de artillería que cumple su misión de apoyo de fuego mediante disparos indirectos ciegos contra objetivos de área durante el día y la noche y en todas las condiciones climáticas. Es capaz de disparar los 4 cohetes que transporta en modo de disparo único o en onda. Los cohetes de largo alcance de 300 mm con alto explosivo con geo de bola de acero crean una letalidad efectiva en objetivos de área a 100 km de distancia, teniendo un alcance máximo de hasta 120 km. Cada cohete de 300 mm tiene una longitud de 4,7 metros y pesa aproximadamente 524 kg, de los cuales 150 kg corresponden a las municiones en racimo para eliminar una variedad de objetivos como fortificaciones, infraestructuras, vehículos blindados, etc. Un solo sistema de artillería puede estar listo para disparar en 20 minutos. El T-300 Kasirga es fabricado por la empresa turca Roketsan. 2. Misiles balísticos tácticos, Bora. Bora es un misil balístico táctico desarrollado por la empresa turca Roketsan. Tiene un diámetro de 610 mm, una longitud de 0,8 metros, un peso total de 2.500 kg, con un alcance mínimo de 80 km y un alcance máximo de 280 km. Su versión de exportación se llama Kan. Fue probado y entró en servicio con el ejército turco en mayo del 2017. Las entregas se completaron a principios de 2021. Se calcula que Turquía tiene actualmente al menos 800 de estos misiles en stock. 1. Misiles balísticos J-600T Yildirim. El J-600T Yildirim Thunderbolt es un sistema convencional de misiles balísticos que proporciona alta movilidad, diseñado para atacar objetivos de alto valor como instalaciones de defensa aéreas enemigas, puestos de comando, instalaciones de logística e infraestructura, así como proporcionar apoyo de fuego a la artillería, expandiendo el alcance y el área de ataque. El 600T está operativo con el ejército turco desde 2001. El 600T fue desarrollado y fabricado por la empresa turca Roketsan. Tiene 3 versiones que se encuentran actualmente en el inventario de las Fuerzas Armadas turcas. J-600T1 SRBM con un rango de 150 km, J-600T2 con un rango de 300 km, J-600T3 con un rango de 900 km. Y actualmente se está desarrollando una nueva variante, J-600T Yildirim 4 MRPM, con un alcance de 2500 km.